Muy buenas noches a todos los amigos que están en sintonía por aquí por Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés, saludándoles como siempre en otro panel más, como todos los lunes a las 7 de la noche de Directo a la Justicia. Y nos acompaña la licenciada Francesca Pacheco. Hola. Saludos a Daitza, licenciado Torres Nolasco, al licenciado Francisco Sánchez, a los amigos que nos acompañan hoy, 29 de abril. Y está por aquí el licenciado José Torres Nolasco. Saludos. Saludos a Daisa, buenas noches a la licenciada Francesca Pacheco y buenas noches al licenciado Francisco Sánchez directamente desde la Universidad de Oxford hoy. Oxford, Inglaterra. Ok. Tiene la pinta, la pinta. Y Sí, está sí, por sí. aquí el licenciado Francisco Sánchez Rodríguez, que va a presentar el tema del día. Hoy vamos a hablar de Donald Trump, pero él nos va a contar qué está pasando en el juicio. Adelante. Buenas noches a Dajiza, a ti, al compañero José Torres Nolasco, a la distinguidísima compañera Francesca Pacheco, a todos los que nos escuchan. Un placer estar contigo nuevamente hoy con los compañeros en el programa ya número 250, por aquí, por Directo al Punto, Directo a la Justicia, el 250 ya, Dajiza. Y obviamente, ese 250, con ese numerito ahí redondo, vamos a tener un tema explosivo. Tú sabes que la semana pasada comenzó el primer juicio de los casos penales que tiene pendiente el presidente Donald Trump. Empezó el primer juicio estatal, el caso de Nueva York versus Donald Trump, el lunes pasado. Y esto es una cosa histórica porque, como tú sabes, como bien sabes, es la primera vez que se está juzgando a un expresidente, ¿verdad? A un expresidente por actos que alegadamente ocurren durante su campaña para el primer cuatrenio. Estamos hablando del año 2016. Entonces, eh, tú sabes que a la misma vez se está discutiendo en la Corte Suprema el aspecto de la inmunidad que tiene un presidente en el ejercicio de su cargo como presidente, ¿verdad? Y si, obviamente, si se dice que hay una inmunidad, a este caso no le aplicaría, porque evidentemente Trump no era presidente cuando los alegados hechos que provocan este caso ocurren, ¿verdad? Porque es previo. Esto fue cuando Trump comienza su campaña y cuando su principal contendor al que le dio una paliza fue Ted Cruz, que era el senador por el estado de Texas. Bueno, pues comenzó y como dijimos la semana pasada, se seleccionó el jurado el viernes pasado, luego el lunes de la semana pasada, o sea, estamos hablando de la semana antipasada, se seleccionó el jurado, quedó compuesto, comenzaron el lunes de la semana pasada el proceso y luego de que los fiscales dieran su teoría, la defensa dio su teoría. La teoría de los fiscales es que hubo una conspiración en el año 2016 entre el editor en jefe del National Enquirer junto con el abogado que tenía Trump, uno de los abogados que tenía Trump en ese momento, Michael Cohen y Donald Trump, para de alguna manera influenciar en las elecciones del año 2016 y que se ocultó información perjudicial de Trump, ¿verdad? Y entonces, ¿en qué modalidad? ¿Cómo ellos lo traen? Ellos dicen que hubo 34 registros en los libros de contabilidad de Trump que son falsos. Entonces, dice los abogados, en su turno en su turno de mensajes de opening statements, para decir mensajes de inicio, ¿no? Dicen, mira, aquí, en términos de influenciar en las elecciones, eso es algo que hace todo candidato. Todo candidato pretende influenciar en las elecciones. Y obviamente todo candidato va a tratar de influenciar a favor del voto a su candidatura. De esa manera es que se influencia, ¿no? Bueno, pero la cosa no es tan extensa. Ahora, el segundo aspecto es, mire, esa influencia, no hubo actos materiales para ocultar nada de parte del presidente Trump. En eso me parece a mí que radica la fuerza del caso de Trump, ¿verdad? En que no hubo una actuación material de Trump, pero eso no quiere decir que tú no puedas enganchar a alguien como coautor. El que materialmente Trump no haya sido el que dio, el que escribió lo que escribió en esos libros de contabilidad, lo que se escribió en esos libros de contabilidad. Lo importante es si Trump dio alguna, para ser autor, ¿verdad? Conspirador y coautor, es si Trump dio alguna instrucción sobre ese aspecto, ¿verdad? Eso me parece a mí
que es el aspecto importante y por el que yo hasta ahora me parece que Trump está dando una paliza en el caso, ¿verdad? El fiscal principal es Matthew Colangelo, que es el fiscal encargado en Nueva York, del estado de Nueva York para este caso. Y entonces el abogado defensor principal de Trump es Todd Blanche, que solamente en el opening se limitó a decir, mire, el presidente Trump no tuvo nada que ver con eso que pasó ahí, no tuvo nada que ver con esas facturas, ni los cheques que se generaron, ni las entradas en los registros contables, nada de eso tuvo que ver directamente con eso, ni indirectamente tampoco. Y en términos de influenciar en las elecciones, eso tampoco es delito porque eso es lo que, esa es la esencia, eso es lo que es democracia, ¿verdad? Entonces, hasta ahí introduzco el tema para que Francesca continúe y luego escuchar al distinguido compañero eh, José Torres Nolasco. Pero esa es Adelante, mi intro. Francesca Pacheco. Sí, esencialmente lo que dice Francisco. Me pareció curioso ese asunto de lo que él trae. Esto es democracia. Él no hizo nada malo. No van a encontrar que él haya alterado ningún registro porque no fue él. Realmente lo que ellos, ¿verdad? Lo acusan de haber hecho un plan para ocultar esa información que le era perjudicial a Trump. También habían otras personas que eran contrincantes de él, que podían tener alguna información y se vendía esa información, se publicaba esa información que no les favorecía. Eso es lo que ellos esencialmente plantean. También hablan de cómo esta persona, que es David Pecker, publicaba en gran medida no solamente para Trump, también para otras personalidades, no solo de la política, también del cine, de la televisión, para resaltar su imagen. Pero como dice Francisco, esencialmente los abogados de Trump en ese primer día se enfocaron en plantear que eso no era un asunto, que era ilegal, que no había nada malo en eso y que la democracia radicaba justamente en eso, en hacer el ejercicio de poder mover la discreción de la gente a votar por ellos. Antes de que entres a José, para dejarle esto a José. No, y también escuché antes de ese individuo que fue el primero que entrevistaron decir que en todo momento él se reunió y él negoció y él trabajó todo con el abogado. Nunca había dialogado con Donald Trump sobre el particular y todo ese plan. Eso lo Yo me voy a escuché. quedar en el examen directo Adelante. todavía. Estamos hablando del examen directo del fiscal. Yo estoy hablando por lo menos del examen directo del fiscal al abogado y después voy a entrar al contrainterrogatorio que hizo el abogado de defensa a ese primer testigo que sentó a la fiscalía. Y entonces te estoy comenzando, y como dijo Francesca, con la teoría del fiscal, pero entonces quiero dejar dicho lo siguiente, y para efectos del análisis de José. Plantean los abogados de defensa, no hay delito alguno, no hay delito alguno. Supongamos que Adahitsa tiene, como este medio, vamos, yo hablo con Adahitsa y negocio lo siguiente, mira, Adahitsa, yo estoy corriendo para senador por acumulación, vamos, por ejemplo. Y esto es lo que yo quiero que José entre al análisis de José. Hay 3 mujeres que dicen que estuvieron conmigo en una aventurilla, en 3 aventurillas distintas, ¿verdad? En una tuve en romance, que es con la modelo de Playboy, con otra estuvo una sola vez, que es la estrella porno, y con otra pues tuve, qué sé yo, otra aventurilla más. Yo hablo contigo, Adahisa, los efectos de, mira, si eso sale a la luz, aplástalo, Adahisa. Catch and kill, cógelo y aplástalo. Tu misión es esa. Y tú me dices, sí, Francisco, yo voy a hacer tus oídos y tus ojos en la campaña. Y entonces, si la persona está dispuesta a decir, hacer lo siguiente, mira, Adahisa, si el licenciado Sánchez me da a mí $150,000, yo me callo. Digo, yo no estoy corriendo a la presidenta, vamos a poner, si me da 5,000 pesitos, yo me callo la boca, ¿verdad? Que es una suma razonable que yo pueda conseguir, ¿no? Porque no podemos hablar de cosas que no pueda yo conseguir, como 150,000. Pero vamos, pues 5,000 y entonces yo me callo la boca. Y viene la otra y te dice, pues dame a mí 18,000 y yo me callo la boca. Y entonces, entre una y otra, más o menos con 30,000 pesos, tú controlas esto.
y vamos donde abogados que tú vas a contratar y firmamos acuerdos de confidencialidad y tú compraste la historia, la exclusividad de esa historia y la dueña de la historia eres tú. Pero como tú conviniste conmigo en que tú eres mi amiga y me vas a cuidar las espaldas, tú no la vas a divulgar, ¿verdad? Y entonces yo le planteo al compañero José ese análisis en términos de dónde está el delito en esas acciones, que es lo que dándolas por ciertas, ¿dónde está el delito? ¿Verdad? Eso es una de las cosas importantes que surge del testimonio de David Pecker en el contrainterrogatorio que vamos a analizar ya mismo, pero le dejo esa intro, ese análisis jurídico Vamos contigo, de dónde está el José delito Torres ahí. Nolasco. José, Yo te no lo escucho. veo, yo no lo veo, yo no veo la comisión de delito, todavía no la veo. En el examen directo yo no veo comisión de delito. Sánchez Vela sabe un poquito más de esto, porque él, como era fiscal de distrito, él debía pensar cómo iba a desfilar la prueba. Pero yo creo que ese testigo y último testigo son sumamente importantes. Ese primer testigo es que uno debe sentar las bases de lo que será el desfile de prueba, Pensaba yo. hacia dónde va dirigida el desfile de prueba, qué es lo que quiere probar. O sea, que para mí es uno de los testigos más importantes. Y en un caso como este, yo no recuerdo el número de testigos que tiene, pero tiene bastantes testigos. Eh, con más razón, ese primer testigo debe ser importante, tú debes impresionar al jurado con ese primer testigo y el último testigo, pues, para que el jurado se vaya con la mentalidad de ese último testigo. O sea que para mí son los dos testigos más importantes en todo el proceso, que en el desfile de prueba, pues todavía en este testigo yo no vi hacia dónde vamos dirigidos, dónde estamos planteando la comisión de delitos. La conexión con Trump todavía no la he visto, ¿verdad? Por lo menos en ese primer testigo, la conexión con Trump yo todavía no la he visto. Y de haber alguna conexión, todavía no veo la comisión de delitos. Por lo menos eso es en el análisis que muy bastante superficial, siendo justos, que yo he hecho sobre ese testimonio. Pero en este momento, la fiscalía, para mi entender, no ha probado nada. Francisco. Sobre eso, mira, tiene toda la razón, José. Ahí no hay una comisión de delitos, no hay un soborno, no hay una extorsión, no hay nada por el estilo. O sea, no hay nada delictivo ahí. Hay una cosa que dice Francesca importante, ¿verdad? Que salió en el cross, que ya mismo, y es que hay otras personalidades, y con eso me parece a mí que mataron el caso del fiscal, le dieron duro, porque es como dice José, el fiscal tiene que comenzar con un testigo explosivo y terminar con un testigo explosivo. Eso es bien importante, porque dicen los estudios, ¿verdad? Yo me limito a leer lo que dicen, yo no he participado en ninguno, pero obviamente he litigado por 28 años y a los jurados, esto es un caso ante jurados, lo más que le impacta a un jurado es un buen testimonio para iniciar el caso y un buen testimonio para terminar el caso. Porque eso es lo que al jurado lo va a impactar desde el primer día. Va a decir, contra, ¿qué pelota de caso tiene el fiscal aquí? Y entonces me voy con un testigo poderoso también al final. ¿Qué pelota de caso probó el fiscal aquí? Esto es cuestión de yo llegar allí a la sala de deliberaciones, comemos un ratito donas, jugos y los que nos den allí, llenamos las boletas. La boleta es, ¿verdad?, el documento que van a llenar los jurados en términos de la deliberación, que tiene que ser un veredicto unánime, y se lo entregan al juez y se lee. Pero entonces, como dice Francesca, aquí se sentó ese mismo David Pecker que dice que hubo una conspiración para influenciar de esta manera las elecciones del 2016. Y cuando viene, por ejemplo, uno de los abogados de Trump encargado de ese testigo, no Blanche, que es el abogado principal, sino que parece, por lo que estoy viendo, es que la batería de abogados, cada uno se dividió y tú vas a coger a este testigo y lo vas a embaratar, y tú vas a coger al otro testigo y lo vas a embaratar, y cada uno de los abogados se van a preparar para demoler a un testigo, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando aquí. Entonces, en el caso de David Pecker, ocurrió lo siguiente, mire, pero ven acá,
mira a ver si es o no cierto que con Arnold Schwarzenegger usted llegó a ese mismo acuerdo. Sí, y en el caso de Arnold Schwarzenegger, le vinieron a usted entre 30 y 40 mujeres diciendo que se acostaron con él cuando corrió para gobernador, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, ya te dice, y Arnold Schwarzenegger no está acusado, evidentemente no está acusado, nunca lo acusaron de nada. Por lo tanto, es una cosa que solamente hizo Trump, de ser correcto, de ser cierto. O sea, no estoy diciendo si es verdad o no es verdad. Démosla por cierto. Dándola por cierto, jurídicamente hablando, no tienes caso. ¿Por qué? Porque ya otros han hecho eso. Por ejemplo, le preguntaron de un actor, Michael Wahlberg, creo que se llamaba el actor, y le dijeron a ese, mire, y venía a ver si este señor no le pasó exactamente lo mismo con usted. Sí, y usted atrapó y mató noticias relacionadas a este actor. Eso es correcto. Nada pasó. No solo eso, van donde un exalcalde de Chicago cuando era exalcalde. La alcaldía de Chicago es una de las alcaldías más importantes de toda la nación americana, eso lo sabe todo el mundo. De hecho, el alcalde de Chicago tiene más poder que el mismo gobernador de Illinois, para que tengamos una idea. Así como de importante es la alcaldía de Nueva York en el caso del estado de Nueva York, ¿verdad? Y entonces le preguntan si había ocurrido lo mismo con ese alcalde de Chicago. En efecto, lo admite que también ocurrió lo mismo. Después van y le preguntan sobre el embajador de los Estados Unidos en Japón. Pues también ocurrió lo mismo. Así que no estamos hablando de una cosa ahí como que quien único lo ha hecho es Trump y como que esto no se hace en los medios, que tú no pagas medios para que de alguna manera Y peor, atrapen y maten la noticia. vete por ahí peor, que desde la pandemia es que el pueblo de los Estados Unidos de América y Puerto Rico han entendido cómo se manejan los medios, cómo se pagan en los medios para que hablen lo que tú quieras y censuren lo que tú quieres. Y cuando se trabajó con el FBI, la CIA y todo esto, la situación esta de Facebook y Twitter y todas estas compañías que fueron censuradas. Así que ahora la gente está abriendo los ojos y está entendiendo mucho mejor el caso de lo que está pasando aquí con ese medio en particular. Ya la gente no está tan ignorante de cómo es que se maneja y cómo se manipula, ¿verdad? Pagando a los medios para hacer X o Y cosas que no necesariamente todo es ilegal. Tal vez para mí es inmoral o se ve mal o se ve bien, pero no es ilegal. Y otra cosa importante, Dajisa, y para dejar a Francesca con la línea y luego a José reaccione Seguro. a esto que está ocurriendo en este juicio. Pero una cosa que dicen ahí, mira, los fiscales en el examen directo, mira, aquí sí, no, yo me reuní, dice ¿verdad? El dueño de National Enquirer, yo me reuní, David Pecker, con Trump en el 2015 en el Trump Tower, me reuní con Michael Cohen, que era el abogado de Trump, uno de los abogados de Trump, pero de los principales abogados que tenía Trump, por lo menos que bregaba con las finanzas del expresidente, ¿verdad? Y entonces allí se planificó todo. Entonces le preguntan en el cross, mira qué cosa importante, en el contrainterrogatorio. Y esto no solamente, José, para que escucharte tu análisis ya mismo, no es una impugnación contra el testigo en sí, me parece que es una impugnación contra el caso del fiscal en su totalidad. Y te digo por qué. Le pregunta, mire, en esa reunión se discutió de cuánto dinero se iba a pagar a, 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 a la, a, la, a la modelo esta de Playboy. No, eso no se discutió. Se discutió cómo se iban a hacer esos pagos, eso no se discutió. Se discutió cómo iban a disfrazar eso en los libros, eso no se discutió. Entonces ahí fue que se establece la conspiración. Pues en la conspiración, como les va a hablar ahorita José, hay que establecer unos elementos de la conspiración en términos de un plan específico. No establecieron la conspiración, a mi juicio no establecieron nada. Y claro, aquí no está acusado por conspiración, me parece, pero no hay que acusar por conspiración para establecerla, porque la conspiración la traen para establecer la coautoría. ¿Me sigue? Tú y yo planificamos, entonces cuando vamos al cross, no hay nada de eso. Es lo único, por ejemplo, le preguntó al tipo, mire, ¿cómo está Karen? Digo, después, eso fue en una cena que hubo. En el 2017 hubo una cena en Casablanca que se reúnen el presidente Trump y David Pecker, ¿verdad?
Y le dice David Pecker, no, eso es una cena que me hizo Trump de agradecimiento. Te hizo una cena de agradecimiento, le dice el abogado. En esa cena, ¿te agradeció lo que tú hiciste? No. ¿Qué pasó en esa cena? En esa cena lo que hizo Trump fue preguntar cómo está Karen. Obviamente está interesado y Karen quería saber cómo estaba. Yo no tengo duda que hubo una relación ahí, pero ¿a quién le importa eso? ¿Entiendes? ¿De qué manera me parece eso es un fraude? ¿De qué manera, verdad? ¿Cuál es Y el de qué manera delito ahí? Preguntar por alguien. ¿Cuál es el delito? eso? Pues preguntó por alguien que evidentemente la conoce, porque se refiere a cómo está Karen, pues la conoce, ¿verdad? Este, y vamos, ahí fue el abogado de Trump en el cross, desarticulando el testigo que era la base, la Del zapata caso. del caso. ¿Me sigue? El fundamento del caso era ese. Entonces, pues si te barataron ese testigo, pues te baratan el resto del caso. Escucha a Francesca y luego a José. Francesca, si estás por ahí, no te veo. Pues vamos con Vamos Torres con José. Nolasco. Con José. José, estás mute Hola, aquí hola, ahora. hola, 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 Sí, hola, porque ya hola, no hola. estamos nosotros que se molestaban por eso. Pero adelante, José, te escucho. No, no, no. Lo que pasa es que tenía a la nena aquí cerca y por eso tenía el mute puesto. Mire, la realidad es que estoy de acuerdo contigo, Sánchez. Ese testigo para mí no prueba nada. El que digan que él estuvo presente cuando se dijo que iba a hacerse qué, pues si no se discutió básicamente nada, que se va a tener, eso es un damage control. Yo creo que eso todo lo tiene todo el mundo en la campaña, es ¿La necesario en campaña? la campaña, porque va a ocurrir, no hay candidato perfecto, va a ocurrir circunstancias, eh, imputaciones o demás aspectos sumamente serios en una campaña en que hay que buscar cómo resolver ese asunto o cómo tenga el menor efecto posible en la campaña de un candidato. Si es aceptándolo, si hay que buscar, comprarle la historia a una. Yo no veo, ¿verdad? Yo no veo dónde está el delito en eso. Yo creo que lo hace mucha gente. Es más, se hace con celebridades, se hace. Te voy a comprar la En historia términos, del me gustaría nacimiento. escucharte lo que es la conspiración, José, y si, como tú bien dices, no se dio un plan, ¿y qué es lo que se tiene que Es que no hay un establecer designio, que hay un para designio probar eso? común, ¿Qué es lo que tiene que probar un fiscal para probar una conspiración? evidentemente, qué es lo que se va a obtener y cómo se va a lograr ese objetivo. Es bien sencillo. Quiero ser gobernador de Puerto Rico, ¿cómo yo voy a lograr ese objetivo? O quiero comprarme un vehículo, ¿cómo yo voy a lograr ese objetivo? Y todo eso tiene que ser discutido y que todos tengan conocimiento de qué es lo que va a ocurrir. En este caso particular, lo dije bastante somero, pero en este caso particular no hubo acuerdo alguno. Se va a bregar con lo que diga la licenciada Francesca Pacheco. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuánto se lo va a pagar? ¿Qué se va a hacer? Se va a verificar si ella tiene algún esqueleto que podamos sacar a la luz pública para desacreditarla. Nada de eso, por lo menos no surgió de ese testimonio. Entonces, ¿cuál era el plan? Decir que vamos a trabajar con las expresiones de X personas. Realmente, para poder atar eso a una conspiración, faltan muchos detalles de lo que ciertamente sería una conspiración. ¿No? Y no solamente eso, para dejar a Francesca. O sea, una de las cosas que establecen ahí, en términos de daño, vamos a poner el ataque, la ofensiva. Dice Trump desde ahí, ¿verdad? Desde National Enquirer también iba a organizar una ofensiva. Ejemplo, los candidatos en contra, ¿verdad? Era un tal Ben Carson, obviamente estaba Ted Cruz, estaba Rubio, el de la Florida, cubano de Marco la Florida, Rubio. Marco Rubio. Entonces ellos venían y enviaban información, la campaña de Trump, eh, allí al National Enquirer y le decían, mira, checate esto ahí
de Marco Rubio, y entonces ellos venían, cogían esa información y como dice el propio David Pecker, la engordábamos. Hacían eso con Ted Cruz, esa la engordábamos. Con Ben Carson, pues la engordábamos. O sea, de un chipito hacían una cosa grande, un bochinchito hacían un bochinchote, pero continuaba siendo un bochinchote, el bochinchito, ¿verdad? O por ejemplo, una de las cosas que se habló, que National Enquirer sacó, que ya no era candidato, pero es siempre importante en una campaña. ¿Dónde nació Obama? ¿Sabes? Que estaban diciendo que si había nacido, yo no sé, en un país musulmán, había nacido en África. La cuestión es que, y esto no es Kenya, cuestión, en en Kenya. Kenia, estaban diciendo, y esto no es cuestión de que sea africano o no sea africano. El papá era africano y la mamá era blanca, eso no está en duda aquí. Y no se trata de una cuestión, sino que fíjate, la constitución exige que para tú ser presidente, tú tienes que haber nacido en suelo americano. Por lo tanto, si Obama hubiese nacido en Kenia como supuestamente nació y eso hubiese sido verdad, no estoy diciendo que lo es, estoy seguro de que no es verdad, pero vamos, ellos dijeron que nació en Kenia como una cuestión de bochinche, pues su presidencia a los 8 años hubiese sido ilegítima. ¿Por qué? Porque no cumplió con una disposición constitucional, que es cuál, pues que nazca en territorio americano, ¿verdad? Por ejemplo, Thomas Jefferson no nació en los Estados Unidos de América continental, nació en las Islas Vírgenes, de blancos hacendados, pero pues, y después llegó, ¿me siguen? Porque tienes que nacer en territorio americano. O, si naces en un país extranjero, pues, y tu mamá quiere que tú seas presidente, arranca por una embajada y pare allí como pueda, porque la embajada se considera, ¿verdad? Territorio americano, ¿verdad? Pues si usted para en la embajada por comadrona y lo asiste allí cualquiera de los marines que están custodiando las puertas de la embajada, pues su hijo nació en territorio americano, ¿verdad? Y eso es un requisito constitucional. Por eso el chisme, quizás, ¿verdad? Te doy esta explicación, Francesca, sobre esto. Ah, y una cosita más, Francesca, no sé, pues me gustaría escuchar tu análisis. En términos del comportamiento, el comportamiento del juez en términos a la imposición de sanciones al presidente Trump por supuestamente violar la orden de mordaza existente en el caso y cómo quizás tu análisis de cómo esto choca con la primera enmienda. Te escucho, Francesca. Mira, de todo lo que hablan, se me viene a la mente aquí el caso de Sixto George, que me parece que es perfectamente distinguible de este, porque allá era que yo tenía una información y si tú no me das chavo, yo la digo o puedo parar esa información. Eso no es lo que sucede aquí. Aquí hay unos acuerdos que, como dice José, el asunto del damage control está presente en todas las campañas políticas y no solamente en las campañas políticas, en todas las figuras en los medios. Pero con relación a lo que es ¿verdad? La orden para que Trump no pueda hablar del jurado ni de el proceso per se, pues había una audiencia el martes con relación a ese particular. El juez le había impuesto a Trump, o le impuso a Trump la responsabilidad de no hablar de nadie que tuviera que ver, tener un vínculo con el juicio, entiéndase los testigos, los fiscales, el propio juez, la familia. La realidad es que este asunto me parece a mí bastante más delicado que una sanción de $1,000 por cada vez que ellos entiendan que hayan incumplido. Trump es un candidato, ¿verdad?, a la presidencia prácticamente, que le está quitando la oportunidad de explicarle a sus seguidores qué es lo que está pasando en ese proceso en el que está él siendo enjuiciado. Así que eso habrá que verlo. Los fiscales están pidiendo esas sanciones, evidentemente en ánimo de calmar un poco las aguas de las propias, ¿verdad? Tal vez lo discutiremos un poco más adelante, pero hay encuestas ya que la gente, lejos de quitarle el apoyo al Trump, favorecen su gestión, no lo inhabilitan para el cargo, incluso la gente que está en posición de reconsiderar su apoyo a él, el 80% dice que no votaría con Biden. Así que me parece eso un asunto importante, particularmente cuando estamos hablando de que es su caso y de que lo que está haciendo son expresiones
con relación a sus impresiones, él siendo técnicamente el candidato presidencial republicano. Antes de escucharte, José, me gustaría que también esto tomaras en cuenta para que reacciones a este análisis que estamos haciendo Francesca y yo. El juez en este caso, yo más, este Marchán, que es latino, no sé si es de ascendencia, sé, yo, es Centroamérica, es de Centroamérica, no recuerdo de qué país es. Entonces la cosa es que Colombiano, colombiano es, ok, el juez colombiano. el juez es colombiano. Este juez, yo no sé qué está buscando, pero evidentemente, y esto entra en el campo de la especulación y protegido por la primera enmienda, por si acaso, lo que voy a decir ahora. Pero oye, es un juez que es patente, está patentemente parcializado, porque como dice Francesca, aquí no estamos hablando de un Pancho Carequeso. Y como dice la encuesta, si usted, porque esa encuesta le explotó como psiquitraque, como decía una ex compañera fiscal, ahora es juez, le explotó como psiquitraque a la propia CNN, porque dice, un por ciento mínimo ahí, un 16% creo que dice, bueno, a Trump se le está dando un trato diferente. Bueno, para empezar, Trump es un expresidente, ¿verdad? Y si él va para el tribunal o va para un sitio, pues mire, qué sé yo, vienen, en este caso, por ejemplo, están despejando la carretera que está justo detrás de la Corte Superior, que allá le llaman Supreme Court, que es la Corte de Instancia de Nueva York, que es la que ve los felonies, los delitos graves. Pues por la parte de atrás, esa avenida la bloquean completa y llega ahí toda su motorcade, toda su caravana, yo no sé cómo se dice motorcade en español, creo que es algo así como caravana, su escolta y su gente, y lo entran por la parte de atrás del tribunal. Bueno, pero es que no es Pancho de Caraqueso. Si Clinton estuviese acusado, de seguro que fuera la misma situación. Si George Bush estuviera acusado, sería exactamente la misma cosa, ¿verdad? Porque no es Pancho Caraqueso, se trata de un expresidente, vamos por ahí. Entonces, igual número de personas, creo que 34 y 34% dice que se está tratando injustamente, ¿verdad? Y otra que se está tratando de una manera preferencial. Pues bueno, pues estamos en los dos ángulos, le rebotó como psiquitraque la encuesta, pero el que el juez está prejuiciado, mire, esa orden de Mordaza, como dice Francesca, viene y dice, el juez prohíbe, no me hables de los testigos, ni mal ni bien, no hables de los testigos. Oye, ven acá, y el tipo no dice, pero ¿cómo que yo no puedo atacar la credibilidad de Stormy Daniel, que es una actriz que hace pornografía, independientemente de que le guste o no a la gente, ¿verdad? Hace pornografía, eso es lo que hace. No es el trabajo moralmente más aplaudido del mundo. No la puedo criticar, porque, vamos, ella vende su cuerpo y tiene relaciones sexuales por dinero, la graban para eso y eso es lo que vende. Eso es su trabajo, ¿verdad? Número uno. Número dos, la otra, eh, 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 Karen McDougal. Pues mire, es una modelo de Playboy, posó desnuda, por eso le pagaron. Pues bien, el que lee Playboy, el que le gusta mirarlo, pues perfecto, eso está muy bien, pero no deja de ser un trabajo moralmente cuestionable. Lo puede cuestionar, pues, no, pues ¿por qué no? Es un candidato a no solamente un expresidente, sino que es el candidato ya oficial del Partido Republicano, a menos que una cosa ocurra que no sea la propia muerte de Trump, que le deseamos mucha salud y bienestar, ¿verdad? Pero que le dé un ataque cardíaco hoy, pues eso quizás lo saque de carrera, porque yo no veo otra contingencia que lo saque de carrera. ¿Me siguen? Entonces viene, no hables de ello. No hables del personal de la Fiscalía de Distrito de Manhattan. No hables del caso, de la prueba. No hables de mí, le dice el juez. Y después no hables de mi familia tampoco. Pues yo no sé qué está buscando, pero y no es que, vamos, no es la orden de Mordaza nada más, ¿verdad? Él se puso en un careo con los abogados de Trump, con Blanche específicamente, que es el abogado principal, en términos que fue, me parece que fue el jueves, miércoles, perdón, que se estaba discutiendo el contempt of court, el desacato, ¿verdad? Que supuestamente se dio porque Trump sale del caso, entra a la corte, habla del caso y dice que el proceso es injusto y da sus impresiones sobre el juez, da sus impresiones sobre el testigo, da sus impresiones sobre el fiscal, que nada, yo lo que he escuchado decir, el fiscal no tiene caso. ¿Pero qué de malo tiene eso? El fiscal no tiene caso. Yo lo pienso.
Yo pienso eso, que el fiscal no tiene caso. Entonces dice, el fiscal no tiene caso. Y más o menos da una que otra palabra sobre por qué el fiscal no tiene caso. Di una otra palabra sobre Stormy Daniel, di una que otra palabra sobre la otra Karen McDougal. ¿Ves? Pero vamos, me parece a mí que si yo como presidente guardo silencio, como candidato presidencial guardo silencio a cuestionamientos sobre el caso, eso va a hacer que yo disminuya en puntaje en mi campaña, porque ahora nos estamos jugando, estamos en el último, en las últimas etapas de esto. Esto es en noviembre, estamos hablando en noviembre ahora, en un par de meses, que, que, que vamos a la segunda semana de noviembre, el día 8, me parece que cae este año, lo buscaremos ya mismo, pero vamos, me parece que es importante. José, no te veo por ahí, no sé si a la Hitza estamos con José o no. No estamos. No estamos con José. Bueno, pues Francesca, ¿qué tú piensas de esta cosa que estamos hablando aquí? Lo hemos hablado. De hecho, Se cayó, déjame verificar qué le pasó. Adelante. Adelante, Francesca, en lo que de hecho, contactamos a José. no solamente por el asunto del juicio, venimos hablando de varios inconvenientes legales de Trump a lo largo de este año y del pasado. Y la realidad es que desde el punto de vista de las encuestas de la popularidad, no pareciera hacerle mella, pero la realidad es que él tiene derecho a hacer campaña, y como dice Francisco, particularmente en un momento donde nosotros estamos a escasos meses de la elección presidencial. Yo creo genuinamente que el juez ha sido bastante incisivo con relación a este particular con los abogados de Trump. De hecho, de los recortes de prensa surgen varios careos de el juez con, con los abogados. Incluso estuvieron toda una mañana atendiendo el asunto de lo que podría ser el desacato y a las 11 de la mañana fue que citaron para seguir con los testimonios de los testigos de lo que era el juicio propiamente. Así que habrá que ver, pero la realidad es que en términos del impacto que está teniendo esto en el electorado, como dice Francisco, pareciera ser que el descontento que hubiese podido generar en algunos sectores lo que es la acusación de Trump no se va a traducir de ninguna forma en votos a favor de Biden. Eso, definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿verdad? Mira, aquí han ocurrido otras cositas. Por ejemplo, una cosa interesante, Alexa, el fiscal enmendó la acusación para incluir unos testigos adicionales, ¿verdad? Entonces, hay uno de los fiscales ahí, que el apellido es Steinglass, uno de los, ¿verdad? De los fiscales que está en el procesamiento de este caso, y dijo que no iba a entregar la lista, que los iba a mantener confidenciales, cosa que el juez declaró con lugar, ¿verdad? Porque no quiere que Trump eh, hable de esa gente, ¿verdad? Si se entera de la lista de esos testigos, como ha hecho con los que están hasta ahora, va a empezar a atacarlos en los medios de comunicación. Y entonces, a mí me parece, por lo menos en Puerto Rico está resuelto, obviamente en la Corte de Nueva York, y claro, igual que en Puerto Rico hay unas circunstancias de excepción en que esto podría ocurrir, ¿verdad? Si hay, qué sé yo, quizás cualquier ánimo de que pueda ocurrir algo gravísimo con ese testigo, que esté en peligro su seguridad, su vida, o la de su familia, pues quizás eso podría inclinar a un tribunal a no divulgar la lista de testigos, porque en Puerto Rico lo más que usted puede hacer, un fiscal, es no incluir en la acusación la dirección del testigo. Y lo que te ponen es el nombre del testigo, porque tienes derecho a saber quiénes son esos testigos. La regla dice también que tienes derecho a saber dónde residen esos testigos, pero esa se puede obviar ante una situación, ¿verdad?, de seguridad del testigo. Y entonces los fiscales vienen, te ponen el nombre del testigo y te dicen, cítese a través de la Fiscalía X, la Fiscalía que corresponda, ¿verdad? En Puerto Rico hay 13 jurisdicciones, 13 fiscalías, pues por conducto de la Fiscalía en cuestión, ¿ves? Y entonces te ponen eso. Pues aquí no le van a notificar el listado de testigos, que me parece a mí importante conocer
¿quién es el testigo que te va a presentar los fiscales y por qué es importante, Adajitza? Porque una de las cosas, uno de los mecanismos que tú tienes en un juicio es la impugnación, como ocurrió con David Packer, ¿verdad? Que estábamos discutiendo cómo los abogados de Trump lo impugnaron a él y a la misma vez impugnaron el caso. ¿Por qué? Porque evidentemente al saber la identidad del testigo, al saber con quién se relacionó ese testigo, los abogados van a levantar lo que llamamos una inteligencia, ¿verdad? De ese testigo. Vamos a levantar, ¿verdad? Como en este caso, información que lo va a herir como información buena y yo lo voy a impugnar porque yo puedo impugnar al testigo por muchas cosas, ¿verdad? Tú puedes impugnar un testigo, por ejemplo, por manifestaciones anteriores inconsistentes a lo declarado en corte. Una de las cosas, por ejemplo, que se hizo en este caso, a la Adajitza, es que David Packer, el dueño del National Enquirer, dijo en el juicio, ¿verdad? Que dijo algo como que se había sentido, ¿verdad? Que estaba cooperando en una empresa delictiva, en algo mal hecho, en una conspiración para cometer un crimen y ocultar. Entonces, ellos le sacan que al Wall Street Journal le dieron una información totalmente distinta a lo que estaba diciendo allí. Pero mira, ven acá, usted mismo, David Packer, no le dijo usted al Wall Street Journal en una entrevista en que le preguntaron exactamente lo mismo, todo lo contrario a lo que está declarando en la corte hoy. Y lo tuvo que admitir. Ah, lo dije para salvar la empresa, para proteger la empresa y para proteger al presidente Trump. Eso fue lo que dijo. Entonces le preguntan, ¿y cuál es la verdad? Bueno, yo sé cuál es la verdad, no me conteste. Y se sentó, se acabó, porque evidentemente lo mataste. ¿Por qué? Porque tienes en blanco y negro una admisión, aceptaste esa admisión contraria a lo que estás diciendo hoy en el tribunal. Pues es material de impugnación, porque por declaraciones anteriores inconsistentes con lo declarado en corte. Eso es una forma de impugnar a un testigo. Tú, en algún momento anterior tú declaraste A y ahora estás declarando B. Es totalmente distinto. Entonces, ¿por qué otras cosas te impugnas un testigo? Mira, si ese testigo ha tenido convicciones anteriores, en la mayoría de los estados, si una persona ha sido convicta por un felony o por un crimen falso o por un delito que implique deshonestidad, falso testimonio o depravación moral, que es un zafacón, cualquier cosa puede entrar ahí, pues tú tienes derecho a impugnarlo, a Isa. ¿Me entiendes? Entonces el abogado hace su investigación, porque si tiene convicciones, el jurado tiene derecho a saber si ese testigo tiene convicciones anteriores. Ah, pues entonces tú tienes un testigo que, pues, Pero, si es un convicto, es pero, capaz de mentir pero es que ahí. El jurado tiene derecho a hacer esa ese inferencia. juez es Adelante. rarísimo porque tuviste que los mismos que estaban utilizando para buscar el jurado dijeron abiertamente algunos que tenían problemas con, ¿verdad? Discriminaban contra Trump y él como quiera los dejó. O sea que ustedes mismos dicen que si la persona se muestra a favor o en contra de algo que se vea raro, no, a él todo eso estuvo bien, no, no le importó nada. O sea, Pues eso lo que yo no sé, ¿verdad? Una de bien las cosas raro ese juez. que yo puedo pensar, obviamente es un demócrata empedernido, eso yo no tengo duda, ¿verdad? Yo no sé cómo no han pedido la descalificación del juez en el caso. Claro, los abogados tienden a ser muy cuidadosos con eso de pedir la Claro. descalificación. Uno tiene que ir bien bragado. No es que no se pida. Si usted la puede pedir, pídala, porque eso es lo que le corresponde hacer en beneficio. Usted tiene que defender a su cliente con uñas y dientes y con la verdad. ¿Ok? Con uñas y dientes y con la verdad. Y si un juez usted tiene que pedirle, Pero en se un la pide. futuro, si te toca volver a la sala con ese juez y tú le has pedido una impugnación y demás, pues me imagino que por eso es que ustedes lo evitan, ¿no? Hacerlo, para evitar ese problema en el Yo, futuro. yo lo que pasa es que pido la inhibición para siempre. Ahí está. Ok. ¿Verdad? Busco fundamentos de que yo te pido Y la porque si no inhibición te para vas a siempre. volver a encontrar en esa sala y qué Sí, rayos vas a hacer. Todos los sí, casos los vas a perder ahí. claro, No hay exactamente, forma. exactamente. Y de que los hay, son seres Por humanos. eso. Entonces, yo he pedido la inhibición, ¿verdad? En 28 años, te diría como a 5 jueces, siendo fiscal y siendo abogado de defensa en 2 ocasiones. He pedido
la inhibición y me la han declarado con lugar. Me la han declarado con lugar. Las Quiere decir las siete que oportunidades que lo hiciste. las 7 impugnaciones, perdón, Fuiste las 7 demasiado documentado. sí, tú tienes que documentarte ante lo que es evidente. Entonces, se ponen pasionales, empiezan a escribir cosas en contra tuya que no tienen que decir, que se las debieron guardar para sus adentros, pero lo manifiestan, lo exteriorizan, su odio, su desdén por ti, y eso te da pie a fundamentar Y a veces comentarios de los jueces en sala que tú dices, ¿qué pasó ahí? Se le fue el avión con la política Bueno, y ¿tú te otros acuerdas temas. cuando tú no No te se acuerdas cuando graba. Rosselló, tú no te acuerdas cuando Rosselló que escucharon una juez en sala decir, que me traigan ese caso donde mí para que tú veas cómo le encuentro causa? ¿Tú no te acuerdas con la pensión De la pensión Cadillac. la supuesta Sí, pensión Cadillac? Que hubo una que se la inhibieron, que la tipa dijo la no me jueza esa, acuerdo. dijo en la cafetería del tribunal, a viva voz, prácticamente le faltaba quizás un altoparlante para decir, si me lo, si me lo ponen a mí aquí, lo parto. O sea, tráiganme a Rosselló para acá, que yo le encuentro causa. ¿Me siguen? El caso era tan malo, el que era tan malo, que lo absolvieron. El caso no llegó a juicio. El caso se fue en etapas interlocutorias. O sea, se cayó. No hubo causa en la regla 6 ni en la regla 6 en alzada. Así pasó con el motín aquel de porquería. ¿Tú te Mira, acuerdas del motín de porquería? qué interesante. Estamos en el caso de Donald Trump. Yo recuerdo que si vas a comparar, tú recuerdas que en el caso de la pensión Cadillac, que el periodista que sacó eso y al que pusieron a hacer ese trabajo sucio en primera hora fue a Oscar Serrano, antes de estudiar leyes y ser abogado y ser dueño de Noticel y después vendió Noticel y no sé qué. Y después de eso, le dieron la patada, salió de primera hora y pues se reinventó por otro lado. Y así han usado a muchos periodistas en un momento dado. No estoy diciendo que cogió chavos o no cogió chavos, estoy diciendo que fue el que hizo ese trabajo, el que supuestamente había descubierto América porque descubrió la pensión Cadillac y qué pasó en el tribunal. ¿Tú sabes lo que pasó? Nada. No hubo pensión, no Pero se está bien, probó. pero el revolú que hizo provocó una notición y provocó un escándalo. Lo mismo que está hablando el Enquirer, lo mismo que le está diciendo. A él le llevaron un chisme o le llevaron una noticia y él la hizo una bomba, pero quien la fabrica y quien hizo todo fue la persona que lo trabajó. O sea, es como tú dices, yo decía, ay, yo no sé, yo creo que Ada se robó algo, chequéate, que yo creo que es pilla. Pues, y si la persona averiguó o fabricó, qué sé yo, no fuiste tú solamente le tiraste la bola, una bola de humo, a ver, averigua, investiga. Y eso se ve todos los días. Y muchas veces me llaman a mí o llaman a otros periodistas de televisión y radio. Mira, yo creo que, muchacho fulano, chequéate esto. Si el periodista es una persona seria, no se atreve a especular y a decir una fuente entera de crédito medio si usted no ha investigado. Pero hay otra gente en la política y en los Estados Unidos que acostumbran a tirar la bola y que corra, y en Europa y en todos lados, tú sabes, tú, zumba. Claro. Y si por casualidad arañas y encuentras algo, la persona termina, presento mi renuncia por el bien de mi familia, ¿es o no es? ¿Cuántas veces usted ha visto un primer ministro que se va? Y fue supuestamente un chisme y a lo mejor de verdad es un chisme. Pero si detrás de ese chisme hay algo más y él no quiere que se descubra, él mismo se entrega y dice, me voy, no quiero más problemas. Oye, e infundadamente, como pasó con Ricky Rosselló, que nunca pasó, ahí no hubo nada más que una imprudencia de unos muchachitos de decirle gordo a un gordo, Ajá. digo, sin Pero ánimos de ofender al no hubo gordo. delito, no hubo No estoy delito. diciendo, no estoy diciendo nada. O sea, Tranquilo que digo, te entendimos. Estamos diciendo que no hubo delito para procesar para una cárcel. Decirle gordo, feo, qué sé yo que a alguien, eso no es delito. Eso es una imprudencia, una mala crianza, una niñería y una falta de respeto a todas luces, ¿verdad? Porque a nadie se le acusa del pelo, del color de la piel o de lo que sea. Eso está mal. Pero no era delito. Y entonces han formado un postró tan grande y le amenazaron a los hijos de la familia que el tipo salió corriendo y se fue. Pues ahí está. ahí Pero está. cuando viniste a ver, ¿hubo crimen? No, pero le dañaste la reputación y lo destruiste al punto que el tipo por un año más no se atrevió a pisar Puerto Rico. No se atrevía a venir porque no sabía si le iban a disparar o le iba a pasar algo. Y ya ahora no, ya ahora ha venido muchas más veces y qué sé yo, pero fue. Y la gente cuando él nada más insinuó que iba a correr para el Senado, como hizo el papá, muchacho, le cayeron chinches, no te atrevas. Es con inmoral Y y qué sé hubiese, yo qué más yo. y Pero es que hubiese no tiene delito. barrido, créeme. Hubiese barrido. No tiene Hubiese, delito. Bueno, y ahora creo que iba a poner a la esposa a correr, tampoco vi nada después.
José estaba hablando antes de que te fueras de la inhibición, porque el juez lo veo tan parcializado. Y entonces, pues, ¿verdad? Yo le decía a Dajisa, yo radiqué unas 7 en mi vida, todas me las declararon con lugar, pero los abogados son muy cuidadosos en radicar este tipo de moción, ¿verdad? Le estaba comentando, y nada, hablamos con Francesca de cómo se estaba hiriendo ese caso, que está herido de muerte. No sé cómo, lo último que quisiera que dije antes de que tú te fueras, es que bajo este argumento de que Trump está violando la orden de Mordaza, se le niega, porque se enmendó la acusación para incluir unos testigos adicionales, y el fiscal dice, como subterfugio, ¿verdad? De que para no divulgar la identidad y menos la dirección de los testigos, mire, es que este señor se pone a hablar, juez, póngale los 1,000 pesos por cada infracción y adviértale que puede ir preso. Entre las cosas que le dice el fiscal, ¿verdad? En relación a la supuesta violación al gag order Mira, ese, para que tú reacciones a esas esto está cosas. tan grave que a todo lo que ustedes están hablando, yo todavía lo único que pienso es por qué no lo dejé ir a la graduación del hijo y por qué dijo que si fuese citado o él hubiese querido ir a ver lo que estaba evaluando el Tribunal Supremo en su caso de la inmunidad, tampoco podía ir. Si no, lo Tampoco podía metía ir. preso. Yo digo, ¿qué le pasa a este hombre? Si no tiene caso este juez. No hay caso ahí para esos fiscales ni para nadie. Pero vamos a ver qué dice José Torreno Lasco. Cuéntanos. Yo creo que no hay mucho más que decir. La realidad es que se ve cómo ha sido el proceso, quizás algo atropellado, porque no hay una parcialidad, todo es dándole un palo a Trump, todo es cuando él tiene el poder de decidir, le resuelve en contra, ¿verdad? Porque al final del día no le va a tocar a él decidir si es culpable o no culpable, eso le tocará a un jurado. Pero los asuntos interlocutorios o procesales, en los que el juez tiene la posibilidad de resolver, yo lo he visto todo el tiempo resolviéndolo en contra a Trump. Al final del día, por lo menos no es a él a quien le toca juzgar si Trump es culpable o no culpable. Yo creo que estamos próximos a ver un veredicto de no culpable sin mucho reparo, por lo menos en lo que ha sucedido hasta este momento. Comentario final de los tres entonces. La semana que viene, ¿qué esperamos Bueno, de esta semana? en esta semana seguirá el caso. Me parece que el trabajo que ha hecho para demoler al primer testigo de cargo por parte del equipo legal de Trump fue magnífico. Me parece que lo desacreditaron no solamente al testigo, sino el caso como tal. Parece que debunked, lo destrozaron, ¿verdad? El caso. Me parece a mí con el contrainterrogatorio de el equipo de Trump a ese testigo. Escucharemos entonces esta semana, ¿verdad? El resto de los testigos, escucharemos a Stormy Daniels decir que en efecto recibió el pago y que en efecto se acostó con él. Con eso no me pruebas nada en términos delictivos, porque eh, vendrá la otra, Karen McDougal, a decir la misma cosa. Así que me parece que lo clave aquí va a estar en el testimonio de Michael Cohen, que era el abogado de Trump, que fue el autor instrumental del traqueteo en los libros, del que ya se dijo no hubo instrucciones en la reunión en que estuvo Packer, que es el dueño de National Enquirer, ¿verdad? Que todos sabemos que National Enquirer es una cosa amarilla, pero amarilla, asquerosamente amarilla, o sea, como que, o sea, tú puedes esperar de National Enquirer que una De delegación toda la vida, no de ahora, de siempre. ahora, desde que se fundó, tú puedes esperar que una delegación del planeta, qué sé yo qué, vinieron unos alienígenas y se reunieron con el presidente Biden para establecer la rendición de la Tierra ante una invasión extraterrestre sin ningún problema. Por ejemplo, o sea, de tan absurdo que es lo que esta gente publica, ¿verdad? Evidentemente, National Enquirer tiene, lo escuchan, lo leen. Seguro. Pues eso es lo que tenemos. Pero ese es mi comentario final. Ahí estaremos pendientes. La semana que viene estaremos aquí analizando esta semana que va a decursar ahora. Vamos a ver. ¿Y Francesca, algo más?
Yo tiendo a coincidir con Francisco. Cuando tienes el testigo de cargo de fiscalía diciendo que lo que hizo Trump es el procedimiento operativo estándar en una campaña política, me parece que tiene un caso que está lejos de ser un caso sólido para la fiscalía. Así que tendremos que estar atentos a la próxima semana para poderlo discutir aquí. José Torres Nolasco, nada más por hoy. Mucha lástima que se quiera politiquear en la corte. Y que se Lamentablemente. presten para eso. Y que se Así presten es. para eso. Están pidiendo que se busque de alguna manera sanear el ambiente o hacer un proyecto de ley o algo donde los fiscales en el futuro no puedan utilizar los tribunales para este tipo de vendetta política, porque si no estaríamos todos los años y cada 4 años haciendo este tipo de vendetta contra demócratas y republicanos. Y entonces ahora yo te juzgo a ti, tú me juzgas a mí, y esto va a ser el cuento de nunca acabar. Ya veremos. Pero esto es una de las cosas, Dajisa, perdóname. Esto es una de las cosas que va a decidir la Corte Suprema Correcto. en este caso de la inmunidad. Porque precisamente uno de los argumentos de la defensa es que esto se va a prestar a represalias, que cada vez que gane un partido va a venir el otro y lo va a perseguir, y así lo va a perseguir. Como Entonces, pasa aquí, como, bueno, yo no sé si eso pasa También aquí. se Hay dijo muchos charlatanes. Oye, que tú me vas se a decir a mí podría juzgar que a tú los no que tienes están vivos. Oye, aquí tú Ahora tienes un puede montón de juzgar a Barack Obama. Ahora podría Mira, juzgar entonces a Bush, que está vivo todavía. bueno, si no, Cuidado, le están si no están diciendo. prescritos, si no están prescritos, Exacto. No, eso es lo podrías que le acceder. están diciendo, que hay casos que no están, porque hay cosas que no están prescritas. Y por el otro lado, también le están diciendo que los presidentes se dejan asesorar por los tenientes, por los coroneles, por los asesores que tienen economía, ¿verdad? Los financieros, todas estas cosas. Y si luego, a los 4 años, esas personas que lo asesoraron están libres de polvo y paja, pero el presidente que tomó la decisión por la asesoría de la gente que estaba a su alrededor va a ser juzgado, entonces ¿quién va a querer ser presidente de los Estados Unidos? ¿O cómo vas a conseguir un presidente de calidad? Porque es lo que dicen, todas las personas que lo asesoraron mal para tomar X o Y decisión, entonces también van a ser juzgados mañana. El revuelo no es tan fácil. La gente cree que con fastidiar a Donald Trump tienen, pero no, está fastidiando la constitución, la institucionalidad de lo que es Estados Unidos, o sea, el sistema judicial, todo. Y con eso la gente Mira, como que no está muy contento, que le yo traqueten no con sé, todo eso. yo no sé qué va a pasar en ese caso. Dicen Yo algunos también. expertos que va a bajar con una inmunidad cualificada, y que esa inmunidad se tiene que cualificar a los efectos de segregar cuando el presidente actúa como presidente y cuando actúa como ciudadano privado. Y que probablemente Correcto. van a bajar con unas instrucciones a la Corte de Distrito de Washington, D.C., a los efectos de que tienen que separar si las manifestaciones de Trump ocurrieron como presidente o ocurrieron como Donald Trump, que todos sabemos, dándolas por cierto, las acusaciones se hicieron, las hizo el tipo como presidente, vamos, o sea, tú no puedes decir otra cosa. Excepto Aquí. este caso del 2016, qué sé Ah, yo, claro, este no todo entra. lo Y demás. ellos coincidieron en términos de que no le aplica a este, pero que los casos de Nueva York, perdón, de Washington DC, los van a tener que archivar. Eso lo van a tener que Entiendo. archivar. Y entonces, claro, eso en el caso de Virginia, que también es estatal, no incide porque es un caso estatal, y obviamente el procesamiento a nivel federal es uno y el procesamiento a nivel estatal es otro, con esto de la teoría del federalismo, que son unos estados que se unen y le concede ciertos grados de poderes al gobierno Seguro. central, ¿verdad? Y esa babosera. Pero vamos, va a estar súper interesante, así que vamos a ver qué Así pasa es. también en ese, hay que estar pendiente. Pues nos vemos el lunes, si Dios quiere, a las 7 de la noche, con el favor de Dios, en otro Directo a la Justicia. Que la pasen bien, linda noche. Buenas noches. buenas noches.